Tengo una figura en el problema 3 y he graficado aquí aproximadamente serían los ángulos y las direcciones de las fuerzas que intervienen. Entonces procedemos a trabajar en los cálculos colocando condiciones de equilibrio. Entonces sería suma de fuerzas horizontales igual a 0. Esta es una condición de equilibrio. Bien, si examinamos, vamos a darnos cuenta lo siguiente. Este T1 está inclinado, entonces se descompone en una fuerza vertical y otra fuerza horizontal. Lo mismo hacemos con T2. Hay una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Trabajamos primero con la fuerza horizontal. La componente horizontal de T1 sería T1 por el coseno de 65. Está a la derecha, entonces es positiva. Y el otro sería T2 por el coseno de 50, que como está a la izquierda es negativo. Ese análisis lo escribo acá. Entonces sería T1 por el coseno de 65 grados. Menos T2 por el coseno de 50 grados. Y no hay más fuerzas horizontales, entonces eso es igual a 0. De aquí yo puedo despejar T1 y esto sería igual a T2 por el coseno de 50 todo esto sobre el coseno de 65. Bien, esta expresión la encierro en un cuadrito y le pongo la etiqueta 1. Es porque aún no puedo determinar el valor porque desconozco T2. Entonces a este le coloco la etiqueta 1. De la misma forma, voy a hacer cálculos considerando la suma de fuerzas ahora verticales. También igual a 0. Esta es otra condición de equilibrio. Bien. Observamos la figura. En la figura tengo un vector horizontal que es la componente de T1, positiva hacia arriba. También tengo la componente de T2 positiva hacia arriba y el peso hacia abajo. Serían 3 vectores verticales. Ese análisis lo completo acá. Entonces sería T1 positivo por el seno de 65 grados más T2 también positivo por el seno de 50 grados. Y menos
los 200 newton que están hacia abajo, verticales, igual a 0. Asimismo, despejo T1, me va a quedar 200 newton, que se hace ya positivo al pasar al otro miembro, menos T2 por el seno de 50, y todo eso dividido para el seno de 65 grados. Bien, estando así, también le pongo un cuadrito y esta expresión pues le pongo la etiqueta 2. Bien, es decir que con la expresión 1 o la expresión 2 yo puedo encontrar es el valor de T1, ¿no? ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos expresiones me permite hallar T1. ¿Qué hago después? Se iguala 1 y 2. Se iguala 1 y 2. Bien. ¿Qué significa eso? Que tengo que escribir T2 por el coseno de 50 grados sobre el coseno de 65 y esto es igual a 200 newton menos T2 por el seno de 50 sobre el valor de el seno de 65. Bien, he expresado la igualación. Ahora, viendo esta expresión, pues tengo que multiplicar cruzado para resolver esa ecuación. Entonces me va a quedar T2 por el coseno de 50 por el seno de 65 es igual a 200 newton multiplicado por el coseno de 65 menos T2 por el seno de 50 seno de 50 por coseno de 65. Entonces he multiplicado en cruz, o sea, de forma cruzada.
Bien, el siguiente paso es colocar los términos que tienen T2 en el primer miembro de la ecuación. Entonces tendríamos T2 coseno de 50 T2 coseno de 50 seno de 65. Profe, ¿puede ver la siguiente diapositiva, por favor? Es que no. Ya. T2 coseno de 50 seno de 65 y ahí paso al primer miembro el término que dice T2 seno de 50 coseno Gracias. de 65. O sea, más T2 seno de 50 coseno de 65 igual a los 200 newton por el coseno de 65. $200 newton por el coseno de 65, ¿verdad? Ya. Entonces tengo esa parte. Ahora puedo sacar factor común P2 en el primer miembro, ¿verdad? Y me va a quedar, poniéndolo en cantidad mayor primero, seno de 65 por coseno de 50. Organizo esto poniendo cantidades mayor primero. Quedaría así. Más coseno de 65 por seno de 50. Siempre organice así, por las cantidades, ¿no? Mayor primero y luego el menor. Igual a 200 newton por el coseno de 65. Bueno, y aquí debe usted recordar esta expresión, sen, cos, sen. Pero los ángulos tienen que estar en el mismo orden, 65, 50, 65, 50. El mayor primero. Este es el desarrollo de una expresión trigonométrica. Esto es trigonometría. Es de la suma de ángulos compuestos. Entonces esto equivale al seno de 65 grados, que es el primer ángulo, más el otro ángulo que es 50 grados. Si usted desarrolla eso, va a obtener esa expresión. Entonces va a quedar 200 newton, nuevamente. O sea, esta parte es igual por el coseno de 65. Ahora aquí despeje el valor de T2 y sería 200 newton por el coseno de 65 grados
dividido para el seno de 65 más 50 serían 115 grados. Bueno, haga uso de la calculadora ahora sí y ya determine el valor de la tensión 2. Entonces sería 200 por coseno de 65 dividido para el seno de 115. Me da 93,26. 93,26 Newton. Este ya es una respuesta, ¿no? Bien, entonces podemos poner aquí la explicación. Es una respuesta. Es una respuesta. Ahora, para hallar la tensión 1, que sería, ¿no? La tensión 1, podríamos trabajar aquí en este espacio. Para hallar T1, nos vamos a la ecuación 1 que tenemos ahí. O puede ser la ecuación 2. O sea, usted decide, va por aquí la expresión 1 o la expresión 2. Ambas van a permitirme calcular la tensión 1 y debe salir lo mismo. ¿Cuál le parece más sencilla? La más sencilla es la 1, ¿verdad? Pues tiene menos cosas. Entonces vamos con la tensión 1. Entonces escribimos tensión 1 es igual a T2 multiplicado por ¿qué? Por coseno de 50 coseno de 50 dividido para el coseno de 65. Entonces está fácil, ¿verdad? Solo por aquí y ya tengo la tensión 1. Entonces la tensión 2 sería 93,26 newton por el coseno de 50 y todo eso dividido para el coseno de 65. Ahí tenemos coseno de 65. Entonces, hacemos la operación usando la calculadora. 93,26 por el coseno de 50 y dividimos para el coseno de 65. Me da 141, coma, ya sería 85. Redondeando, ¿no? A 2 decimales. Esto también sería Newton. Y así llegamos a la solución del ejercicio.
Entonces, también otra respuesta. Es la otra respuesta. Bien, entonces, los que nos pedían era T1 y T2, solucionado el problema. ¿Cuál es mayor? T1. T1 es mayor que T2. O sea, esta fuerza de aquí es mayor que T2. En esas condiciones, cuando el peso que cuelga es 200 newtons. Indudablemente que esta es mayor que todas, ¿no? Está repartida entre T1 y T2 formando ángulos distintos. Esto es lo que llamamos sistema de fuerza en equilibrio. Como en física, así como en matemática, hay algunos procedimientos, algunos métodos. El que yo estoy aplicando se llama método de las componentes. Método de las componentes en un plano cartesiano. Pero también existe otro método, por ejemplo, el método del triángulo vectorial. Eso es otra opción. Entonces vamos a hacer, para que usted aprenda, otro método. Vamos a ir. Resolución del problema. Voy a poner acá. Resolución del problema por otro método. A ver. Voy a repetir para entenderlo, ¿no? El plano cartesiano. Voy a repetir la figura por el plano cartesiano. Este es el eje X, el eje Y, el punto 0. Y aquí tendríamos los 200 newton. Tendríamos 65, más o menos por ahí. Y unos 50, es ser por ahí. Bueno, más o menos. No estoy midiendo, ¿no? Solo la forma. Entonces esto es 200 newton. Le ponemos con negrito. $200 newton. Esto es T1. Y esto es T2. Aquí el ángulo era 65 grados. Y aquí el ángulo es de 50 grados, ¿no? Ya. Lo que hice fue poner otra vez la figura acá. Entonces vamos a hacerlo por el método que llamamos triángulo vectorial. Por el triángulo vectorial. ¿En qué consiste? En formar un triángulo. Entonces yo voy a formar un triángulo con los tres vectores que me dan. Un vector hacia abajo, otro vector que es el T1 y otro vector que es T2. Si se dan cuenta que las flechas no se encuentran, cierra el triángulo, pero las flechas, o sea, los extremos de cada vector no se encuentran. Eso es señal de que está en equilibrio. Es una buena señal. Entonces aquí tendríamos T1
Este es T2. Y el de acá es 200 newton. Se formó un triángulo vectorial con los tres vectores. Ahora ubicamos al interior del triángulo los ángulos. Ahí sí hay que tener cuidado. Por ejemplo, T1 con la horizontal sería T1 con la horizontal. Si yo me ayudo con un auxiliar, este ángulo de aquí sería 65. Pero lo que quiero es el ángulo interior, o sea, el ángulo que está aquí adentro. Este ángulo de aquí. Este ángulo es el que quiero, el ángulo interior del triángulo. Entonces tengo que mirar a 65 cuánto le falta para 90, porque este está vertical. ¿Cuánto le falta para 90? 90 menos 65 quedarían 25, ¿verdad? Entonces, el ángulo de aquí adentro sería 25 grados. Y este es el ángulo que me interesa, el ángulo que está dentro del triángulo. Ahora, T2 con la horizontal, también me ayudo con una línea aquí, auxiliar, horizontal. Este ángulo es 50 grados. Voy a poner ese T2 que me está molestando ahí en otro lugar para que me dé espacio. Entonces aquí, este es 50 grados. Recuerde que esto es T2. Lo de adentro del triángulo, si esto de afuera es 50, lo de adentro sería lo que falta para 90. Este ángulo sería 40 grados. Entonces hay que ubicar los ángulos interiores del triángulo. Y este ángulo de acá, este ángulo de aquí, es lo que falta para llegar en la suma de los tres a 180. Aquí sería 40 más 25, se hace 65. Entonces este ángulo de aquí, para que sea 180 la suma de los tres, valdría 115 grados, ¿no? 115 grados. Este sería este ángulo de acá. Recuerde que la suma de los tres ángulos en todo triángulo debe ser 180 grados. Bueno, una vez que tengo ubicado así el triángulo, voy a aplicar una ley en trigonometría que se llama ley de los senos. ¿Qué dice esta ley de los senos? Nos dice que, por ejemplo, un lado T1 dividido para el seno del ángulo opuesto. ¿Qué significa eso? Ángulo opuesto significa este lado es T1. El ángulo opuesto es el que está acá, opuesto a T1, o sea, seno de 40 grados. Eso es igual a un lado conocido, en este caso 200 newton, dividido para el seno del ángulo opuesto, que sería seno de 115. Seno de 115 grados. De aquí despejo T1 y multiplico en cruz, sería 200 newton por el seno de 40 y todo eso dividido
para el seno de 115. Haga las operaciones y encuentra el valor de T1. 200 por el seno de 40 dividido para el seno de 115. Me da 141,85 newton. Ahora compare si salió la misma respuesta con el método anterior. A ver, compare. Ahí está, 141,85. 141,85. Este método de aquí es más rápido, pero sí hay que manejar bien la figura y ubicar los ángulos. Para hallar T2, relacionamos T2 para seno de 25, o sea, cámbialo de aquí. Se pone T2 y aquí seno de 25, y ahí se hace lo mismo y sale T2. Lo dejamos para comprobar la próxima clase, se agotó el tiempo.